Hola Sebastián, buenos días, ¿cómo está? Buenos días, profesor. Yo muy bien, ¿y usted cómo se encuentra? Bien, señor, muchas gracias. ¿Qué tal todo? ¿Cómo vamos? Bien, bien. Bueno, ¿Y eso vamos a dónde se esperar encuentra? por acá en el aeropuerto de Cúcuta. Estoy en las oficinas, entonces, bueno, voy a estar por acá. Ayer estaba en el aeropuerto, hoy sí estoy por acá, al lado, en unas oficinas que tenemos nosotros por acá al lado del aeropuerto de Cúcuta. Ah, ok, ok. Bueno, entonces ya nos vemos en 6 minutos, ¿listo? Listo.
Andrés, buenos días, ¿cómo está? Andrés, no nos escucha. María Paula, Andrés, buenos días. Vamos a esperar un par minuticos Bueno, y ya iniciamos. Bueno, muy bien, vamos a empezar. Por favor, les pido si me confirman, Tatiana, hola, si están escuchando en este momento. Hola, profesor, buenos días, sí, señor. Fuerte y claro. Bueno, muy bien, muchísimas gracias. Entonces, si me puedes ayudar, por favor, a tomar la asistencia. Yo ayer te envié el listado por Excel para que por favor entonces vayas colocando una X en las asistencias del día de ayer y del día de hoy. Y si diseñas entonces más adelante
las casillitas para cada una de las notas. Entonces, no sé si estaban viendo la pantalla en este momento relacionada con la revista de la universidad. Sí, ¿Me profe. confirman? Sí. Ahora Bueno, la pues, estamos viendo. ajá, listo. Esta es la revista que tiene la universidad en este momento. Esta fue la última que sacamos en este mes, en febrero. Está todavía en diseño. Se están haciendo algunos ajustes pertinentes. Entonces, yo no sé si ustedes habían escuchado la revista Punto de Vista. Por favor, me confirman. Escuchado, sí, pero Sí. nunca la hemos visto. Bueno, pues este es el número 5, que este año nos dio por sacar una nueva, o sea, está en diseño, están ajustes todavía, pero ya los artículos están totalmente escritos, ¿no? Son artículos escritos por los propios estudiantes. A ver, yo les muestro la tabla de contenido. Bueno, está la editorial. Este número de la revista Punto de Vista tiene que ver pues precisamente con el ejercicio de la investigación. El primer artículo es una nueva palabra que está en nuestro lenguaje, que se llama el ciberamante. Luego viene un tema de equidad de género. Y el último artículo viene unas reflexiones sobre el mercado del entretenimiento durante la pandemia y cuál fue su comportamiento. Ellos tienen que sustentar estos artículos que ya pasaron por una primera revisión. Ahora falta la sustentación, y la sustentación tienen que presentarla el 13 de marzo. Si no pasan la sustentación, obviamente pues no se podrían graduar estos estudiantes. Entonces ya están trabajando en ese ejercicio de la sustentación. Y bueno, la idea es que por lo menos en la sustentación puedan justificar todo este artículo o cada uno de los artículos que escribió cada uno de ellos, ¿no? Es importante que lo hagan, porque, o si no, entonces, ¿de dónde sacan, buenos días? ¿De dónde sacan la información que colocaron acá? Eso es lo que les van a preguntar, o sea, ¿por qué citan a Caldane, por ejemplo? ¿Y de dónde lo sacan? Entonces eso se convierte como en un referente para poder mantener la sustentación y mantener obviamente la posibilidad de grado. Aunque regularmente nadie se queda, pero pues sí es importante que el jurado pregunte ese tipo de cosas. Bueno, quería compartirles un poco la revista Punto de Vista inicialmente. Ahora sí entremos en materia. Vamos a compartir esta pantalla. Y antes de iniciar con esta definición del periodismo virtual o del periodismo digital, vamos a hablar un poco sobre el nombre de la materia y por qué se llama periodismo alternativo virtual. Así es que se llama, ¿cierto? Me confirman, por favor, si están viendo la pantalla. Pilas, porque esto entra dentro del primer Sócrates que vamos a hacer. ¿Me confirman, por favor, si están viendo la pantalla? Sí, Sí, se está ve. bien, profe. Listo. Entonces, antes de entrar en materia, vamos a revisar un poco por qué la materia se llama periodismo alternativo virtual. Sí, esto no lo miremos, por favor, yo aquí lo tengo, lo voy a borrar. Y ayer yo les decía que no estaba de acuerdo con el nombre, ¿no? Y no estaba de acuerdo porque pues es que todo periodismo virtual ya de entrada es alternativo, ¿sí? Ya lo supone alternativo. O si no, entonces pues no sería una nueva manera, una nueva forma de hacer periodismo. Esa sería la gran ventaja. Ahora bien, ¿por qué es importante y pertinente que las facultades de comunicación social tengan una materia como esta que se llama periodismo virtual? Vamos a quitarle el alternativo. Este va a ser un apellido que lo vamos a dejar por acá, más bien. Sí, lo vamos a dejar acá. ¿Y por qué es importante entender esa dinámica de este nombre? Porque el periodismo virtual se convierte en la esencia en la cual ahora los profesionales tienen que estar como en esa onda de estar trabajando o haciendo contenido noticioso o contenido informativo. Ahora bien, el periodismo no es una carrera vieja, es una carrera joven, es una carrera que inicia más o menos con el nacimiento, obviamente, de los medios de comunicación tradicionales, pero que con el desarrollo, me informan si están escuchando bien o si me retiro de por acá para que no les
les incomoda la vida de la vida. Yo escucho bien al profesor. Puedo escuchar re lejos. 2 segundos. Me tocó esperar hasta que pasara el avión para poderlos escuchar. No sé si ahora me están escuchando mejor. Ahora sí, profe. Pues, muy bien, muchas gracias. Bueno, entonces la pertinencia del nombre de periodismo virtual tiene que ver precisamente con las nuevas dinámicas del periodismo que nos estamos enfrentando ahora. Entre esas, pues obviamente está la manera en la cual nosotros presentamos la información. Como les digo, el periodismo es una disciplina que no es antigua, más bien es muy reciente. Quizá nace con los mismos medios de comunicación tradicionales, prensa, radio y televisión en su momento. Ahora bien, ¿qué heredamos de todo este ejercicio? Uno de esos es precisamente la plataforma en la cual se muestra toda esta información. Y cuando digo la plataforma en la que se muestra esta información, es una plataforma que es conocida por todos. Ya me la llevo para acá. Internet, ¿sí? Pero el periodismo en sí, como disciplina, lo voy a poner acá a este lado, pero el periodismo en sí como disciplina no ha cambiado. En su esencia, el hecho de que tengamos acá internet para poder divulgar la información y el que tengamos en el pasado los medios masivos de comunicación, vamos a ponerlo así, medios tradicionales, pues en esencia la disciplina del periodismo que está en la mitad de los dos, o sea, acá vamos a ponerlo, no ha cambiado, sigue siendo la misma. ¿Por qué no ha cambiado? Porque requiere todo este andamiaje del periodismo como disciplina o como ciencia, requiere un ejercicio de investigación. Todo esto está soportado en la investigación periodística o cualquiera que sea. Entonces, para hacer periodismo requiere de las dos formas. Requiere tanto para hacer periodismo en medios tradicionales, requiere de la investigación, como para hacer periodismo desde lo digital o desde lo virtual, requiere obviamente de la investigación.
Que sean plataformas diferentes, claro, donde usted divulga la información. ¿Cuáles son esas plataformas? Ustedes me ayudan, por favor. Tatiana. En los medios tradicionales, ¿cuál sería la plataforma para presentar los documentos escritos? Prensa, ¿cuál otra? Ayúdenme, por favor. Radio. Televisión. Televisión, muy bien. ¿Algún otro? De los tradicionales. ¿Eso? Sí, en los tradicionales. De pronto el cine, quizá. Y en sus Ah, inicios, bueno. la fotografía. Sí. Sí, están esos. Sí, estos son algunos de los, bueno, algunos no, estos son los tradicionales, básicamente. Sí. Entonces, ahora bien, estos medios de los que de alguna manera nosotros todavía entendemos, gozamos y hacemos, pues no han desaparecido del todo, pues todavía gozan obviamente de la investigación. Es decir, su naturaleza está en la investigación. Si no hubiese investigación, muy seguramente no se podría hacer periodismo. Ahora, para el Internet o para las plataformas basadas en Internet, pues el periodismo también tiene investigación, pero ¿cuáles serían sus medios? Por ejemplo, sus canales de distribución. Redes sociales. Muy bien, ¿qué otra cosa? No sé. Iba a decir portales de noticias, pero no. Sí, sí. O páginas web. Oh, sí, páginas web, Sí, básicamente. portales de noticias o páginas web. ¿Cuál otra? Profe, ahí valen las emisoras virtuales. Claro, pero los podcasts. ¿Sí? Para las emisoras virtuales, los podcasts. ¿Qué otro podría funcionar? Buenos días. Buenos días. Videoblogs. ¿Sí? Ah, sí, también. Que en este caso sería YouTube. Sí, Que sí, son sí. las plataformas, pero Bueno. ninguna de estas, sí, señor, lo escuchamos. Y el... bueno, y los, ahí no entraría los blogs como una forma de ¿También? prensa escrita virtual. Sí, claro que sí, los blogs, claro, sin duda alguna. Entonces, Blogspot y demás. las páginas web o los portales de noticias, claro. Ninguno de estos se escapa a la realidad de lo que refleja en esencia el periodismo, que está fundamentado en la investigación. Para hacer medios tradicionales o para hacer medios inmersivos en Internet, basados en Internet, se necesita de la investigación. Si no existiese la investigación, pues obviamente va a ser difícil poder hacer un periodismo de calidad. Eso es lo que vamos a mirar hoy un poco y hacer este ejercicio de entender un poco la definición de periodismo virtual o de periodismo digital. El alternativo, como les digo, lo voy a resaltar en otro color, va a ser un apellido que le vamos a colocar, pero ese apellido lo único que me está dando es legitimando un poco el ejercicio del periodismo actual, y es que este se tiene que convertir en alternativo. Sin duda alguna es alternativo, porque es otra manera en la cual yo estoy presentando la información. Por eso de ahí la importancia del periodismo virtual o del periodismo digital. Alternativo lo es, claro, de entrada simplemente con que yo nombre que sea un periodismo virtual, un periodismo digital, ya lo hace de entrada alternativo. Ahora bien, para entender entonces un poco las dinámicas, como les digo yo, el periodismo es una disciplina muy reciente, muy nueva. Quizá el medio más antiguo tradicional será prensa, que nace más o menos a finales del siglo XIX, en 1800, inclusive mucho más antes. El desarrollo, por ejemplo, del cine y de la fotografía, que tiene sus inicios hacia finales también del siglo XIX, especialmente la fotografía en 1832, 36, más adelante entonces viene el cine hacia finales, y luego ya a mediados de siglo
de siglo XX, que viene siendo más entre los 40 y 50 en Europa, viene la televisión. Y su auge, pues inclusive el cine se vino a desarrollar ya completamente, el cine y la fotografía se viene a desarrollar en 1989, cuando ya hay un momento de ruptura, porque en 1989 pues nace la película digital. Entonces, con ese ejercicio de la película digital hay un momento de ruptura del medio tradicional, porque pasamos de lo análogo a lo digital. Las cintas fotográficas de ese carrete gigante o de cine para mostrar la película pues ya no tiene tanto valor, sino que ya viene es una película digital o los famosos VIPs, en donde pues ya damos un brinco o hay un proceso de ruptura en el que la forma de presentar las películas ya era totalmente diferente. Entonces estos desarrollos no son antiguos, son recientes, tienen quizás la edad mía o la edad de sus padres, ¿no? Entonces esos desarrollos, este brinquito de los medios tradicionales a los medios inmersivos al Internet es muy joven, no es antiguo. Y lo mismo el periodismo como disciplina, tampoco es viejito, es muy joven, porque el periodismo nace precisamente entre los 20 y los 30, cuando se dan cuenta que la radio comienza a funcionar como un medio de información, especialmente relatando o contando lo que escribía la prensa en su momento. Entonces de ahí la importancia de eso. Muy bien, entonces con este paso sí queda perfectamente claro esto. ¿Sí es entendido? Cuéntenme, por favor. Sí, profe. Bien. Profe, ahí me genera la duda. Si el videoblog cuenta también como entraría también ahí lo que es ahorita la transmisión en vivo. Pues los streaming. Sí, sí, sí. ¿Cuenta? ¿Dentro del Claro, mismo? claro que sí, claro que sí. Ah, ok. Entra toda esa forma de presentar. Es más, la pandemia nos da otra posibilidad de hacer periodismo, que creo que RCN, NTN 24 lo venía haciendo. O sea, no había ningún medio distinto a NTN que hiciera entrevistas por Skype. Ninguno. Y ellos cada vez que invitaban a alguien o querían hablar con alguien del otro lado del mundo, en Europa o el más cercano, inmediatamente utilizaban el Skype. Cuando viene la pandemia y como no se puede trasladar el equipo para hacer una entrevista a una persona, pues utilizaron la estrategia que venía utilizando ya NTN desde hacía mucho rato, que es el tema de la transmisión, de hacer entrevistas por Skype o por Skype como lo conocen otros. Y también hubo otra cosa bien interesante, y es que el tema del Street View o del streaming se viene utilizando gracias a que algunos medios de comunicación, pues los estados, por ejemplo Venezuela, venía sacando los medios de comunicación de sus territorios. Entonces no se podía transmitir información, pero cuando había alguna revuelta, manifestación o cualquier novedad que se presentaba en esos territorios, lo que hacían es que el corresponsal colocaba una transmisión en línea de streaming, ¿sí? Por cualquiera de estas, creo que hay una que se llama StreamYard, y mandaban la señal inmediatamente por el canal y desde allá comenzaban a transmitir la información, porque el canal en su momento había sido echado o había sido sacado de los territorios. Entonces, como había salido de ese territorio, no podía transmitir directamente, sino que tenía que hacerlo a través de un corresponsal. De ahí la enorme diferencia o la importancia, obviamente, de estos medios inmersivos que facilitaron, diría yo, el ejercicio del periodismo. Ya eso lo vamos a ver acá más adelante con este recorrido o este barniz que vamos a hacer sobre el periodismo virtual o el periodismo digital. Bueno, hasta acá esto es muy sencillo de entender. Yo creo que viene otro problema. Y es en esencia lo que podemos recoger acá de manera, a manera de conclusión para que los vayamos teniendo en cuenta y en sus apuntes, es que a pesar de tener medios tradicionales y medios inmersivos basados en Internet, el periodismo en sí no ha cambiado. El ejercicio de hacer periodismo en sí no ha cambiado. ¿Por qué no ha cambiado? Porque se sustenta todavía en investigación. Entonces, cuando yo hago prensa para el medio tradicional, pues yo tengo que investigar. Para yo hacer un blog, ¿sí? En medios inmersivos o en Internet, pues yo tengo que investigar. Para yo hacer radio, aquí yo tengo que investigar en los medios tradicionales. Pero para hacer podcast, pues obviamente tengo que investigar. Entonces, en esencia, la disciplina del periodismo no ha cambiado
no ha cambiado para nada, sigue siendo la misma. Sigue manteniendo como la misma preocupación en poder sacar un contenido, un buen contenido. Aquí lo único que ha cambiado es la forma en la cual se transmite la información, por dónde se va, cuál es el canal de distribución de esa información. Ese es la gran conclusión que recogemos de esta diapositiva. Ahora viene otro problema, o otro problema no, es mirar un poco la temporalidad en la cual el periodismo virtual se viene parando. Y cuando me refiero a la temporalidad, me refiero a una palabra muy sencilla y muy bonita. Y digo sencilla no en términos de que es simple, sino en términos de que tiene que quedar para la memoria, para nuestra memoria, en la historicidad, en esa historia del periodismo virtual. ¿Sí? ¿Y de dónde proviene ese tema del periodismo virtual? ¿Dónde nace? No sé si ustedes de pronto tengan algún referente sobre el particular. ¿Se les ha de imaginar de dónde proviene? Escuchemos a Brigney, Nicole. Nicole, ¿estás o no estás? Aquí, profe. Señor, Sí, quería preguntarte si tienes algún referente sobre la historia del periodismo virtual o del periodismo digital. no, profe, la verdad sí me corchó. No, no tengo un referente. Sebastián. Profe, pues así como tal una persona, una cadena. Sí, un Pero referente, de dónde cree que nace, de dónde cree que viene todo el tema. pues yo me imagino que naces de la radio, ¿no? Porque antes la radio se veía algo distinto, ¿no? ¿Y le tocó, a ustedes les tocó la época de la radio diferente? Yo no sé si bueno, yo creo que no, estoy seguro que no, eso no está sucediendo. Pero yo no sé si en estos días han escuchado la serie Calimán, que la está dando Señal Colombia. Esa era la época de 1980, de los 80, sí, todos los 80. No alcanzó a pasar ni siquiera los 90, entonces están repitiendo la serie Calimán. Y esa era la antigua radio que se hacía, ahora la están haciendo de una forma digital y entonces recuperaron todos los cassettes y todas esas grabaciones, la montaron, la adaptaron y ahora la están sacando virtual y es buenísima. Pues uno de niño, y recuerdo con mis padres cómo se entretenía uno escuchando radionovela. Yo no sé si ustedes hicieron en la universidad radionovela. Se entretenía uno escuchando la serie Calimán. Era muy divertida y muy buena, ¿no? Y era entretenidísima porque en las horas de la tarde uno escuchaba este tipo de programas en la casa, en familia inclusive, y esa era la entretención de la tarde, escuchar Profe, radionovelas. aquí Escuchamos. investigando, profe, Dan Gilmore, se llama así. Era un columnista en 1994. En 2005 dejó su trabajo y comenzó a hacer blogs. ¿Quién? Es un ejemplo del periodismo virtual. Ajá, sí señor. Claro. Entonces, para poder ver este ejercicio del periodismo virtual, en efecto, tenemos que centrarnos un poco en las épocas y debemos, por eso digo, resaltar un poco la palabra historia del periodismo virtual, es para buscar el lugar o el espacio en donde está parado. Claro, toda la plataforma del periodismo virtual, la plataforma cuando me refiero al imaginario histórico que todos tenemos, es gaseoso, es bastante difuso, no tiene una plataforma, no tiene su asidero básico, ¿sí? Porque todo es muy superficial y muy gaseoso, muy inmediato, pero sí tiene una historia, ¿no? Y esa historia está fundamentada precisamente en las sociedades, en las características que tienen las sociedades. Vamos a traer este título para cambiarlo. A ver, Control Z. Profe, aquí encontré que, bueno, que en 1945, cuando Vannevar Bush diseñó el Memex, que era una máquina que almacenaba mucha información con capacidad de crear distintos caminos, enlaces para recuperarla. Eso también puede entrar como
dentro de la historia del periodismo virtual. Sin duda alguna, claro que sí. Pues se viene desarrollando mucho más antes, o sea, su gran auge en el periodismo virtual o el periodismo digital tiene su auge es más a partir de 1984 para acá, pero eso no quiere decir que antes del 84 no se hubiese desarrollado. Claro que sí, viene a la par con el desarrollo de la tecnología sin duda alguna, pero en 1984 ya viene toda la explosión. ¿Y en dónde lo vamos a ver nosotros recientemente? Y digo nosotros, la generación de ustedes, desde el 2005 para acá. Y desde el 2005 creo que hay un hecho fundamental, uno de los atentados a las Torres Gemelas en el 2001, pero en el 2005 nace Twitter. Y como nace Twitter, entonces el desarrollo del periodismo virtual es mucho más elevado, mucho más interesante, y es donde los medios de comunicación comienzan a migrar a todas esas plataformas. Inmediatamente a combinar sus medios tradicionales con los medios inmersivos, y desde 2005 de ahí en adelante, de manera gradual ya se fue pasando todo este tema de los medios tradicionales a llegar acá a grandes portales de noticias como El Tiempo. O sea, las suscripciones del Tiempo ya no se venden. No sé si ustedes han visto, pero por ejemplo las suscripciones del periódico ya no son muy pocas, son muy escasas. Quizá de pronto el mayor tiraje que tiene El Tiempo es el domingo, porque pues es un periódico de tradición y la gente le gusta leer mucho el periódico el domingo, pero entre semana eso ya no circula. Circulará el ADN, pero porque es gratis y porque tiene una torta de publicidad muy importante, entonces la pueden distribuir gratis. Pero ya el espectador, por ejemplo, no tiene su rotativa y no saca sus periódicos impresos. El espectador inclusive cobra las suscripciones, y hay una inclusive muy buena durante todo el año que es para periodistas o para estudiantes de periodismo, que vale 70.000 pesos y tiene acceso a todas las noticias y tiene acceso a una cantidad de cosas. Y la suscripción vale 70.000 pesos por todo el año. Me parece muy buena y muy interesante, además que el espectador hace un periodismo totalmente diferente al del Tiempo. El del Tiempo es más comercial, ¿no? El del espectador resulta ser más de análisis y más de lectura y más de una cantidad de cosas. El periodismo del Tiempo ya es muy comercial, pues ha cambiado mucho, ¿no? Porque es una gran casa periodística, pero definitivamente sí, su manera de hacer periodismo ya ha cambiado mucho. Encanta, gusta muchísimo, pero porque hay un asunto comercial netamente. En cambio, el periodismo del espectador es bastante de análisis, y eso también encanta muchísimo para aquellos que nos gusta este ejercicio del periodismo. Bueno, muy bien, entonces seguimos. Es importante entender las historias del periodismo, las historias del periodismo virtual o alternativo, digital, pero es a partir de las sociedades, ¿no? Tenemos 3 diferentes sociedades en diferentes momentos. Uno es la sociedad industrial. La sociedad agrícola. Sí. Luego viene la otra sociedad, que es la sociedad industrial. Y luego viene la sociedad de la información. ¿En dónde creen que está entonces el periodismo virtual? ¿O se le conoce a esta sociedad como la sociedad del conocimiento? ¿En dónde creen ustedes que está el periodismo virtual? ¿Me escuchan? En sociedad Yo de la digo que la sociedad de la información. Sí, tranquilos. Bien pueda, todos pueden participar. Yo los escucho. ¿En dónde creen que está ese periodismo virtual o ese periodismo digital? Yo digo que en la sociedad de la información. Sin duda alguna, en la sociedad de la información o la sociedad del conocimiento. Se llama, bueno, algunos la llaman como la sociedad del conocimiento, otros la llaman como la sociedad de la información. Y en efecto está ahí, está parada en ese lugar. Sí, por eso es importante entender. Acá entendemos cómo se mueven los medios de comunicación.
Y ahora en esta diapositiva vamos a mirar en el lugar en el que está parada, ¿no? Porque los medios de comunicación tradicionales, si habláramos de esos, ¿en qué sociedad estarían? ¿Dónde creen ustedes que están esos medios? Sociedad industrial. Sí, claro que sí, en la sociedad industrial, porque ahí es donde hubo gran avance del desarrollo de los medios de comunicación, ¿sí? Mientras que si hablamos de los medios inmersivos o del periodismo virtual o de ese nuevo periodismo, pues obviamente está relacionados con la sociedad de la información y la sociedad del conocimiento. Ahora, ¿qué lo hace diferente? ¿Qué lo hace diferente del medio tradicional al medio de la información? Es la forma en la cual se distribuye la información. ¿Cómo se está distribuyendo? Pues se distribuye a través de canales virtuales o canales digitales. Eso es lo que lo hace diferente. En esencia, pero viene siendo lo mismo. No me refiero en esencia al periodismo, al hacer periodismo, recuerden, investigación. Ahora bien, hay una particularidad dentro de las sociedades y es que quien marca los momentos históricos o lo que marca más bien los momentos históricos en las sociedades es las formas de trabajo. Como usted trabaja en una sociedad, así se va constituyendo la civilización y la historia, ¿sí? Eso es lo que marca la enorme diferencia de cada una de las sociedades. Si quisiéramos mirar mucho más atrás de la sociedad agrícola, pues antes estaría la sociedad antigua, pero no nos vamos a ir tan lejos para poder llegar allá, para poder entender esta dinámica. Nosotros en la actualidad, nuestra historia o la forma en la que vivimos está parada precisamente en la sociedad de la información. Buenos días. En la sociedad de la información. No hay ningún otro momento histórico en el que estemos. Sí, podemos hablar, no es que estamos en la época de posguerra, sí, pero pues estamos parados en todo lo que tiene que ver en la sociedad de la información y lo que está sucediendo en la sociedad de la información ahora. Nuestros antepasados, padres o quizá abuelitos, les tocó vivir en la sociedad industrializada. Y mucho más atrás, quizá los padres de ellos, nuestros tatarabuelos o tatarabuelos, estuvieron en la sociedad agrícola. ¿Sí? Por las formas, ahora, ¿qué constituye la sociedad? Son las formas en las cuales se trabajaba en cada una de ellas. Es decir, que nuestra historia está pasada, nuestra historia de vivir, nuestra historia del cotidiano está pasada por las formas de trabajo. Y una de las formas de trabajo en la sociedad agrícola, ¿cuál fue? Preguntémosle entonces a alguno de ustedes, por favor, que pueda participar. A Camila, ¿cuál fue la forma de trabajo en la sociedad agrícola? ¿Cuál fue la forma de trabajo, profe? Sí, en la sociedad agrícola. ¿Cuál sería? Recuerde, si la sociedad o si nuestra historia está basada precisamente en las formas de trabajo de las épocas, en la época o en la sociedad agrícola o en la época de la sociedad agrícola, ¿cuál era la forma de trabajo? No tengo la respuesta, profe. Digamos que lo que planteo, digamos que en la sociedad agrícola, pues estaba también el tema del intercambio de productos y se Muy trabajaba pues bien, obviamente muy el tema de bien, la tierra. muy bien, estás muy bien. Cuando tú hablas o defines la sociedad agrícola, ¿a qué se refiere el tema? ¿A qué Al te hace trabajo pensar? ¿Al trabajo en dónde? de la tierra, del campo, de los Del productos. campo, muy bien. Entonces ahí era donde se constituía la historia. El campo. ¿Sí? Ahí, pues miremos entonces cómo trabajaban el campo en la sociedad agrícola, los campesinos. Bueno, ya tenemos el lugar en donde se fomentaba la sociedad agrícola. Ahora miremos quiénes son los protagonistas. ¿Quiénes serían los protagonistas? Los cultivadores y los productores, profe. Sí, ¿y cómo se les llama eso? Campesinos. Los campesinos, muy bien. Entonces, así se va constituyendo la historia, nuestra historia. Entonces, nuestra historia es hablar de la sociedad agrícola. ¿Y cómo lo hacen ellos? Pues a través del campo, con los campesinos. Ahora miremos las formas de trabajo. ¿Cómo se les llama ahora la forma de trabajo en la sociedad agrícola? A ver, ¿ustedes no recuerdan cuando van al campo? No, es que me hice un jornal.
por jornales, ¿cierto? Era la jornada laboral. ¿Qué otra cosa se podría vivir en la sociedad agrícola? ¿Cómo era el intercambio de productos? Ya que lo dice Camila. ¿Cómo se llamaba eso, el intercambio de productos? Trueque. El trueque, y todavía existe. Sí. Y todavía existe, inclusive en Bogotá existe el trueque todavía. Miremos otra forma, el horario de trabajo o las especialidades, pues. Entonces el campesino era ¿qué? Agricultor. ¿Qué otra cosa era el campesino? Alfarero. ¿Qué otra cosa era él? No. Carpintero. Carpintero. ¿Qué otra cosa podría ser el campesino? Artesano. Sí. Esto se refiere al hombre, al hombre como tal. ¿Y la mujer qué era? Voy a reducir esto un poquito, ¿listo? Para que me quepa, porque si no... Ama de casa. La mujer era ama de casa, sí. Ajá, si lo notan, si lo ven, bueno, voy a reducir esto un poquito para que me quepa. Vamos a ponerlo acá en 18. Bueno, entonces, esto era el hombre. Ahora miremos la mujer qué era. ¿Qué le tocaba? Pues era la ama de casa, era la dedicada al hogar. ¿Cierto? Entonces, estaba dedicada todavía sigue dedicada al hogar, ¿no? Pero ya con muchos cambios. Era del servicio doméstico. ¿Qué otra cosa? Sí, constituía la familia. Trabajaba como, bueno, en modistería, ¿no? En modistería y Costura. costura, sí. ¿Ah? Costura. Muy bien. Profe, también en control de alimentos. Porque Sí. o sea, en el campo también se ven las señoras que hacen queso. Claro. Sí, esos son todo el servicio doméstico y todo el servicio del hogar. Ahora, la mujer constituye la familia porque el concepto de mujer en la sociedad agrícola, ¿cuál era? ¿Para qué servía la mujer? Solo servía para La casa, tener... la Para cocina. tener chinos, para Ajá. tener bebés. Y entonces el hombre, ¿para qué servía en esos tiempos? No era para criarlos, era el proveedor del hogar. O sea, el que llevaba la plata. ¿Sí? Entonces las definiciones, mire cómo van cambiando en las sociedades. ¿Hacemos ese mismo ejercicio en la sociedad industrial? ¿Hacemos este mismo ejercicio? Ahora, bueno, entonces estaba el campo, pero también estaba el lugar de trabajo. ¿Cuál era el lugar de trabajo, por ejemplo, en la sociedad agrícola? Claro, estaba el campo, pero también estaba el taller, ¿no? Entonces las jornadas de la sociedad agrícola en lo laboral eran muy fuertes para los dos, tanto para hombres como para mujeres. Y esto vino cambiando. Y era todo demasiado artesano, muy parroquiano. Muy bien. Ahora miremos un poco en la sociedad agrícola el horario de trabajo de los campesinos que trabajaban o de las señoras amas de casa. Entonces recuerden que acá en la sociedad agrícola, ahí le voy a colocar uno. Está la burguesía. ¿Sí? En la sociedad agrícola, perdón, aquí está el feudo, aquí no es la burguesía. El feudalismo. Acá está en la sociedad agrícola, en la sociedad industrial está la burguesía. ¿Sí? Entonces ya tenemos otro protagonista dentro de estas sociedades. Y es que el feudo o el feudal era dueño de algunos campesinos que eran libres y también de los esclavos. Entonces pues le rendían tributo o le rendían cuentas al feudo, dueño de las tierras y dueño de algunos campesinos y algunos esclavos.
Entonces, si miramos un poco la jornada laboral en la sociedad agrícola, ¿cuánto tenía que trabajar el carpintero, el agricultor, el alfarero, el artesano? ¿Cuánto trabajaba él? 16 horas. No, más o menos unas 8 o 10 horas trabajaba. La mujer, Al 100%, ¿no? la mujer al 100%. La mujer le tocaba trabajar de sol a sol, de sol a luna. La mujer era la primera que se levantaba porque tenía que atender al feudo dueño de la casa, que era un hombre. La mujer de servicio doméstico, ¿no? Tenía que atender a la esposa del feudo y tenía que atender a los peones hombres que trabajaban para el feudo. La mujer era la primera que se levantaba y la última que se acostaba. Y si a la señora o al patrón les daba cualquier circunstancia de salud o alguna cosa a medianoche, adivinen quién se levantaba. El servicio doméstico. ¿Todavía se usa? Yo creo que sí. En algunos casos todavía sigue siendo así, pero ya en menores proporciones. Entonces, miren cómo la historia de algo, cualquier cosa, la historia de algo, en este caso vamos a hablar del periodismo virtual, pero cómo se constituye es a partir de las sociedades y cómo se construye la historia es a partir de la constitución de las sociedades. Entonces, ¿y qué es lo que nos trae? Las formas de trabajo. Las formas de trabajar o las formas en las cuales usted trabaja es la que muy seguramente constituye una sociedad. Con la nueva normalidad con la que están llamando, ¿ustedes creen que nos estamos metiendo en una nueva sociedad? Si es el trabajo el que habla sobre la historia de cómo se constituyen las civilizaciones, ahora trabajamos de una manera diferente. Yo no estoy en Bogotá, estoy en Cúcuta y les estoy dictando la clase. ¿Será que viene una nueva sociedad? Podría cambiar, profe. Y está La cambiando, sin duda alguna, y está cambiando. Muy seguramente vamos a ponerle un nombre ahora a la sociedad, sociedad post-pandemia. ¿Sí? Profe, pero realmente América Latina es el que ha estado como rezagado en el tema porque, digamos, este tipo digamos, se podría decir, de sociedades interconectadas y a la distancia, ya venían de hace al menos una década en Europa. Sí, claro, todo esto que está sucediendo en este momento en las sociedades, o por lo menos en esta sociedad actual, que es la sociedad de la información, viene cambiando vertiginosamente. Pues tanto así, yo tengo un video acá para mostrarles cómo es que esta sociedad ha venido cambiando, pero más bien cómo el periodismo ha venido cambiando. Y muy seguramente nos estamos enfrentando a una situación totalmente diferente. Claro, Europa vive, o por lo menos este fenómeno del feudalismo y de la burguesía y de la sociedad del conocimiento, si nosotros lo miráramos en términos de América Latina, no nos sucedió lo mismo como sí le sucedió a Europa, incluso a Estados Unidos. Pero sí hay que tener un referente, y es que tanto Europa como América, incluyendo Estados Unidos, somos occidentales. Entonces, la historia que vivió Europa, más adelantico, la vivió América Latina. Entonces, mientras que ellos pasaron por el feudalismo, cuando me refiero a ellos, Europa, pasaron por el feudalismo y por la burguesía, nosotros no alcanzamos a pasar por el feudalismo, sino que nos tocó la burguesía directamente, nos tocó la sociedad industrializada. Por eso para nosotros la modernidad es un poco tarde o tardía. ¿Sí? Ya teníamos una cantidad de cosas que se estaban dando en Europa y las cuales pues nosotros gozamos más adelante. Con una enorme dificultad, y la enorme dificultad tiene que ver es precisamente con acabar nuestra propia civilización. Mientras que en la sociedad europea, o por lo menos en Europa, en el momento del proceso de conquista de las Américas, ellos ya tenían una sociedad feudal muy tirada hacia la burguesía, muy desarrollada. Entonces, pues nosotros estábamos en una civilización muy mesoamericana, muy nuestra y muy propia.
¿Cuál fue la desventaja? Que pues ellos acabaron con toda nuestra civilización para imponernos la de ellos, la sociedad industrial, la burguesía, un modelo que no era nuestro. Nuestro modelo estaba más apegado hacia la sociedad agrícola. Entonces, pero sí, ¿cuál es el referente? En efecto, América Latina vive una cosa diferente, sí, claro que sí, pero lo que nos hace muy parecidos es porque somos netamente occidentales. Somos occidentales en nuestros orígenes, en nuestras propias raíces. Lo que le sucede a Europa nos sucede a nosotros. ¿Sí? Entonces, ese es el referente que hay que tener en cuenta. Muy bien. Entonces, me gusta que me pregunten y que me interpelen por ese tipo de cosas, porque eso quiere decir, como le decía ayer, y es que los estudiantes ahora no tragan entero y no se comen la información así de facilito. Además, porque tenemos una gran desventaja y es que ustedes tienen toda la posibilidad de averiguar por otro tipo de fuentes, en este caso Internet, ¿no? Entonces, es chévere y es interesante que interpelen este tipo de cosas para que no se dejen convencer de una manera tan sencilla sobre lo que les dice el docente o cualquier otra persona. El conocimiento ahora ya es mucho, es más proclive a fallecer, a ser falible, y que muy seguramente tiene varias voces o múltiples voces para poder nutrir y enriquecer el conocimiento. Muy bien, ¿quién me hizo esa pregunta? Quisiera saber. ¿Quién interpeló? Hola. ¿Quién fue la persona que interpeló? ¿Me lo dicen? Para yo ponerle un 5. ¿Andrés? Profe, ¿de qué específicamente? Porque Sobre lo del tema de América, me decía que esto que estábamos viviendo no es exclusivo de América Latina, sino de Europa. Y que usted tiene toda la razón, claro, sin duda alguna tiene toda la razón. Muy bien, Andrés, muchas gracias. Muy bien, profe. Sigamos. Entonces ahora hablemos cómo se constituyó la sociedad industrial, es decir, la burguesía. No, le voy a poner una decoración aquí muy particular a esto, ¿no? Es que María Camila hablaba del trueque. Vamos a resaltarlo. ¿El trueque en qué consiste, María Camila? Profe, el trueque consiste en un intercambio de productos, más allá, digamos que se deterioró la idea por la existencia del dinero, pero realmente por fin trabajamos a raíz del trueque, solamente que esta vez, actualmente hacemos un trueque, un producto por dinero, pero antes era un producto por otro producto. Ajá, muy bien, sí, muy bien. El trueque, y es bastante interesante porque era el momento en el cual en la sociedad agrícola pues era el intercambio de productos, ¿no? Entonces si yo tenía una libra de sal, pues alguien tenía una libra de azúcar y la podía intercambiar, ¿sí? Y esa era la forma de comercializar los productos. En la sociedad industrial y en la sociedad en este momento la burguesía, voy a poner acá uno muy particular, y es precisamente el dinero, la moneda. La voy a poner acá. ¿Y por qué la voy a poner acá? Porque pues eso fue lo que ocasionó el traslado de sociedades. La plata, el billete, lo voy a poner por acá, en la mitad de las dos sociedades. ¿Y por qué lo voy a poner por acá? Porque al momento en el que comienza a inventarse el papel moneda o la moneda, en este periodo de los dos, en la mitad de los dos, pues ¿qué sucedió con el campesino? El campesino se trasladó para la ciudad. O sea, acá esto se da en el campo, que es el lugar en donde se fragua toda la sociedad agrícola. En la sociedad industrial ya no es el campo, sino que es ¿qué viene siendo? La ciudad. Y es en las ciudades en donde se da el desarrollo. Bien, entonces, si es las ciudades, el campo, las ciudades, entonces, ¿cuál viene siendo, en dónde se viene desarrollando el tema de trabajar?
¿En dónde será? En las fábricas. Muy bien, en las fábricas. Entonces, ¿quiénes trabajan en las fábricas? Los operarios. Pero ¿cómo se llamarán? Empleados. Muy bien. Empleados. Entonces, eso antes trabajaban jornales, ¿ahora qué será? O en esa sociedad industrial, ¿cómo se llamará? ¿Jornada qué? Jornada laboral. Jornada laboral. Muy bien. Bueno, sigamos por acá. Si antes era el trueque, ¿ahora qué era? ¿Ahora qué será? Ahora ya es la moneda. Ahora es la moneda, ¿sí? Ahora es el dinero como tal. Sí, es la compra de productos, el intercambio de productos por dinero. Profe, Y mire, productos o servicios, ¿no? productos, sí, pero acá es, vamos a ponerlo productos, lo voy a tener en cuenta, pero los servicios ¿en dónde estarán? ¿Dónde crees que están los servicios? ¿En qué sociedad? Acá, en la sociedad de la información, están los Sí, en la servicios. actual. Tú ya no compras productos en la sociedad de la información, tú compras servicios. Un servicio, por ejemplo, que tú estás comprando en este momento y que estás utilizando es Internet. Un servicio es un servicio bancario, ¿sí? Un servicio de energía. Son productos, son servicios intangibles que no los puedes coger y los compras. La información es un producto, es un servicio, perdón, y no lo puedes coger, ¿no? En cambio, en la sociedad industrial, pues sí, tenías camas, sillas, mesas, comida, y eran productos o son productos. Claro, todavía se comparten en la sociedad industrial, sin duda, en la sociedad de la información, sin duda alguna, los productos, pero pues hay un cambio en las dinámicas del mercado que es la venta de servicios. Y regularmente las empresas, no, las universidades, no, hagan una empresa y constituye una empresa y creación de empresa 1 y 2 y 3 y todas las filosofías en las cuales están empeñadas las universidades en crear empresa a partir del fundamento del servicio, no del producto. No es que yo quiero vender mesas, no, hermano, eso ya no vende. Ya no vende, más bien, a ver, pues si la va a vender, póngale un valor agregado, no sé, que la mesa tenga un portátil incorporado, una pantalla de cristal en donde usted se pueda conectar, si se sienta a comer, entonces usted se va a conectar ahí, que no sé qué, y que sé cuánto, ¿sí? Entonces usted ya no le vende la mesa, sino que le vende la mesa con el servicio incluido, servicio, con el servicio. Las neveras, por ejemplo, las neveras ahora son digitales y usted las puede controlar con su celular, la lavadora igual. ¿Sí? Es porque ahí es donde está el servicio precisamente, no el producto per se, por sí solo, sino es el servicio como tal. Que en esta pandemia muchas veces tuvimos que volver a lo básico, ¿no? Tuvimos que volver a lo básico, nos tocó volver a lo básico y lo básico es precisamente lo que se da en la sociedad industrial, por el tema del aislamiento y todo lo demás. Muy bien, miremos entonces. Ahora las especialidades. ¿Será que sigue siendo el agricultor, el carpintero? ¿Quiénes vienen siendo? Porque ya ahí también llega, bueno, se marca un cambio con la llegada de la revolución industrial, ¿no? Con como las máquinas. Sí, en la Entonces sociedad ahí de la cambia todo. industria, claro. Claro que sí, tiene toda la razón. Entonces, acá ya es la máquina la que hace todo. Entonces ya hay un desarrollo tecnológico en la sociedad industrial. Ya no es el agricultor, no es el alfarero, sino ya es el operario. Y el operario para todo, ¿no? El operario de la máquina, el operario de tal cosa, el operario de tal otra. Entonces ya hay una especialidad. Para el caso de la mujer, miremoslo en términos de género,
Hola, ¿qué sucedía con la mujer en la sociedad industrial? ¿Seguirá siendo la representante del hogar? No, profe, yo creo que ahí ya cambia el papel. Entonces ya hay un papel, llamémoslo protagónico, en el que ya, pues, ya se tiene en cuenta a la mujer para ciertas cosas. No totalmente. Sin duda alguna, sí, no del todo, pero ya cambió el panorama para las mujeres. Acá Exacto. era muy poco alentador, acá ya viene mejorando, ¿no? La mujer también podía acceder a funciones de operaria, ¿sí? Ya podía equipararse al mismo nivel del hombre, pero acá hay una cosa muy interesante frente al tema de la mujer, y es que la mujer también sigue manteniendo un rol fundamental de ser la reina o constituyente de la familia, porque pues todavía se veía como la persona o el fundamento de la reproducción, ¿sí? Aunque había logrado muchísimas cosas, la mujer todavía seguía siendo dueña del hogar y no era un asunto compartido con el hombre, ¿no? Por una mirada bastante machista. Pero no solo la moneda, también cambió las formas en las cuales eh, se constituyó la sociedad. También hubo otro elemento fundamental, la salud, ¿sí? Entonces, si nos ponemos a mirar un poco la historia, las condiciones de salud en la época de la sociedad agrícola eran totalmente diferentes a la sociedad industrial. Sí, por ejemplo, la utilización del baño en el campo. ¿Qué será, Camila? La letrina, ¿no? No sé si ustedes han ido al campo y todavía utilizan la letrina. Digamos que en el campo como tal, creo que no, igual, a pesar de que hemos cambiado de ese hábito o de esa Sí. costumbre, hay lugares en que todavía, digamos que han En Oriente. intentado como renovarlo, pero mantiene como su mismo concepto. Sí, imagínate, yo no sabía, me contaron en estos días, no sabía que todavía los orientales utilizan la letrina. Por un asunto de salud, yo no sabía. Y me comentaron, yo vea pues. Pero la salud fue fundamental, ¿no? En la sociedad agrícola pues no había un desarrollo de la medicina ni un desarrollo avanzado sobre el tema en términos de salubridad y salud. Por ejemplo, el caso del uso de los servicios del baño en la sociedad agrícola pues era la letrina, no había esa asepsia y esa limpieza. Cuando se traslada el campesinado hacia la ciudad, se va abandonando el campo y se trasladan para la ciudad, pues el problema de la salud fue fuerte, porque comenzaron a poblar las ciudades y sin servicios médicos, y comenzaron a constituir y a crecer ciudades y ciudades y sin ductos de agua potable y ductos de agua sucia. Entonces las enfermedades fueron cogiendo un avance supremamente importante en esa época. Y fue fundamental y trascendental para la sociedad o para la humanidad, por lo menos en su momento, el mantener condiciones de salud. Entonces las empresas o los empresarios de su momento, la burguesía, comenzaron a darse cuenta que los jornales o que la jornada laboral tenían que reducirla a 8 horas, que las condiciones de la mujer y del hombre y de la familia era totalmente diferente. Entonces tenían que estar en lugares diferentes, que los cuidados de las personas eran supremamente importantes porque esa era la mano de obra. Entonces la salud jugó un papel fundamental en la sociedad industrial. Por eso fue importantísimo ahí en su momento. La especificidad, pues bueno, ya es notoria y ya pues el ejercicio del papel de la mujer frente al hombre era totalmente diferente. Y la producción o los niveles de producción eran totalmente diferentes, mientras que un campesino acá se demoraba 3, 4 días por hacer un jarrón o algún elemento de la carpintería, acá ya era mediado por las máquinas, entonces ya no se demoraba 3 días, sino que se demoraba, no sé, un día para poder hacer 3 o 4 jarrones, porque ya estaban industrializada la sociedad, entonces ya era la máquina la que favorecía la producción o los niveles de producción. Por eso en la sociedad industrial los niveles de producción fueron totalmente abiertos y muy amplios, y porque el intercambio comercial se generó mucho más fuerte. El tema de la moneda fue fundamental porque pues ese era el intercambio en el cual se podía comprar. En este momento, en esta línea de ruptura que está acá, que divide la sociedad agrícola y la sociedad industrial, nacen los bancos. Si nace la moneda, también nace el banco, ¿no?
y como nace el banco hay una política de protección frente al tema de la moneda. De todo esto, entonces, ¿qué heredó la sociedad de la información? Que es la sociedad que nosotros tenemos. Uno, que se sigue manejando el dinero. Sí. Pero ya no es la compra de productos, sino la compra de ¿qué? De servicios. Ya compramos servicios. Pero se mantiene igual, ¿no? Se desarrolla en las ciudades, todavía mantenemos fábricas, todavía mantenemos empleados, todavía manejamos una jornada laboral de 8 horas regulada, con condiciones, todavía se maneja el empleado, la operaria, todavía se maneja la fábrica, pero ya es un asunto del cambio de las dinámicas del mercado. Ahora, toda esta carreta que tiene que ver con el tema del periodismo virtual, ¿en dónde creen ustedes que está parado el periodismo virtual? Pues en la sociedad de la información, en esta sociedad. Es donde tenemos obviamente el periodismo virtual y aquí es donde nace o donde comienza a constituirse el periodismo virtual. Ahora la pregunta es, ¿en qué época fue que se constituyó exactamente? Y cuando me refiero a la época es al año de la sociedad de la información, cuando se rompe el paradigma de la sociedad industrial. Y la sociedad industrial se rompe más o menos hacia 1960 con el desarrollo de la tecnología. El desarrollo, aquí ya hay un avance tecnológico fuerte, fundamental. Nacen las primeras fábricas, nacen las grandes empresas, nace, por ejemplo, los principales medicamentos para las condiciones de salud de las personas en la sociedad industrial. Pero la sociedad de la información hereda todos estos desarrollos y ya los cualifica y los mejora. Entonces los pone en funcionamiento y es al servicio de la sociedad, de una sociedad que constituida en la información, constituida en el conocimiento. Miremos un poco la línea de estas tres sociedades de la educación. ¿Qué sucede con la educación? Acá, por ejemplo, los que se podían educar eran los feudos, los hijos de sus feudos y escasamente la esposa del feudo. Pero lo que eran los campesinos y los esclavos no se podían educar, a pesar de tener universidades, porque ya habían universidades. En la sociedad de en la sociedad industrializada ya se podían educar, seguía todavía educándose los burgueses, la familia de los burgueses y los grandes personas que tenían dinero que podían tener acceso. El conocimiento o la educación fue excluyente al principio y sigue siendo todavía excluyente, porque la sociedad regularmente o la sociedad en donde estaba parada la educación, pues el privilegio de acceder a ella era de pocos. En la sociedad agrícola, muy pocos, en la sociedad industrial, muy pocos, pero la gente que estaba acá debajo, pues que es el pueblo, que es el agricultor, que es el empleado, que es el operario, no puede tener acceso a ese conocimiento. Entonces, como no hay ese acceso al conocimiento, las diferencias de clase son muy marcadas o las diferencias, por ejemplo, de la información son muy marcadas. Acá en la sociedad de la información todavía vemos esos rezagos y esas enormes diferencias, pero ya por lo menos hay acceso a las formas en las cuales yo puedo distribuir mi información, que cuál es el Internet. Entonces ya hay un ejercicio de la democratización de la información en el cual pues ya no son los medios tradicionales los que me cuentan la información, sino que ya es cualquier otra persona de la cual haga un muy buen producto y me esté contando a mí la información que yo quiero conocer o que yo quiero divulgar. ¿Sí? Los medios tradicionales entonces, ¿en dónde estarían? Pues estarían acá en la sociedad industrial, ¿sí? Y dando esos brinquitos poco a poco a la sociedad de la información. De ahí la importancia de entender el lugar o la historicidad en la cual el periodismo virtual se tiene que estar manejando. Uno es entender que estamos en la sociedad de la información y dos, en las formas en las cuales yo como periodista, yo como comunicador social, utilizo los medios para transmitir o distribuir la información. ¿Cuál es la estrategia acá? Pues que el periodismo virtual debe utilizar diferentes canales para poder divulgar toda su información. Más adelante ya lo vamos a ver. ¿Entendido hasta acá la segunda diapositiva? Sí, profe. Sí, sencillo, ¿no? Fácil. Sí, señor. ¿Lo conocían? ¿Lo sabían? Sí. Bueno, muy bien, un refuerzo no sobra. Pues, profe, digamos que en referencia a los datos sí lo sabíamos, pero digamos encontrar esa información para acoplarlo a lo que estamos viendo que es el periodismo virtual, pues ya es diferente. Muy bien, claro que sí.
Y es importante tener en cuenta estos fenómenos históricos porque pues creo que ahí es donde se fundamenta todo, ¿no? Yo también quedé sorprendido cuando me decían es que lo que constituye las civilizaciones son las formas de trabajo. Y no es que lo diga yo, ni es que lo diga alguien que me lo dijo, ni otra persona que me lo dijo, ¿no? Esas son las formas de conocer. Hay un estudio, pues es decir, los escritos de la sociología configuracional de Norbert Elias, y Norbert Elias habla sobre ese tema. El fundamento, por ejemplo, de la salud de las sociedades es importantísimo y él lo narra, pero de una manera espectacular en La Sociedad Cortesana, un libro de él que se llama La Sociedad Cortesana, y hay otro que se llama... a ver, sociología de... Bueno, no recuerdo el nombre, pero tiene que ver es con la exegesis del nacimiento de cada una de las cosas. Por ejemplo, de la utilización de los cubiertos. Él hace una indagación bien interesante de cómo se constituyen o cómo se crean los cubiertos, las formas de comer, porque la gente tiene que escupir, por ejemplo, y de dónde proviene toda esa historia del escupitajo. Bueno, las formas de comer me parece supremamente interesante poderlo analizar en los libros que él ha hecho. Norbert Elias, la sociedad cortesana se llama. Y él se llama pues Norbert Elias, un filósofo, un sociólogo alemán. Bueno, muy bien, entonces para llegar al periodismo virtual o al periodismo digital, en efecto tenemos que hablar de una característica fundamental y es el tema de la multimedialidad o el tema multimedia. El periodismo digital suele integrar en una misma plataforma diferentes tipos de formatos, tales como texto, audio, gráficos, videos, animaciones y fotografías. ¿Será que todo eso está acá? Redes sociales, portal de noticias, podcasts, videoblogs y blogs. ¿Será que todo eso lo conjuga ahí? Voy a agregarle otra, que es lo que está de moda también, infografías. Pero eso no es el periodismo, esa es la plataforma o el canal por donde yo transmito la información. ¿Sí? Todo esto. Entonces, eso es lo que combina lo multimedia. Combina texto, combina audio, combina gráficos, combina video, combina animaciones y combina fotografías, sin duda alguna. ¿Qué podemos encontrar entonces a partir de esa definición de lo que hace la multimedia en el periodismo virtual? Pues lo que nos describe este texto del periodismo digital, la revolución de los contenidos. ¿Quién lo lee? Andrés, por favor, ¿lo lees? O quien quiera leer. Claro, profe. Dale, te escuchamos. Periodismo virtual, multimedialidad. El periodismo digital suele integrar en una misma plataforma diferentes tipos de formatos tales como texto, audio, gráficos, videos, animaciones y fotografías. En las últimas 2 décadas hemos asistido a una forma de periodismo que denominamos periodismo digital y que Ramón Salaverría en 2001 definió como la especialidad del periodismo que emplea el ciberespacio para investigar, producir y sobre todo difundir contenidos periodísticos. Este Paremos nuevo ahí, perfil... paremos Okay. ahí. Entonces dice, en las 2 últimas décadas. ¿Cuánto es una década? 10 años. ¿Cuántos son 2 décadas? 20 años. Es decir, que el periodismo virtual es joven o es viejo. Es jovencítico. Muy joven, quizá la edad de ustedes. Es muy joven. Ahí ya comenzamos a ver la diferencia. Señor, señora. Un poco más joven que nosotros. Más jóvenes que Algunos ustedes. de nosotros. Claro que sí. Al menos, Muy sí, al menos jóvenes. que algunos de los que estamos acá. Sí. Ajá. Pues por lo menos son muy contemporáneos, es decir, hacen parte de la generación de ustedes. ¿Sí? Por eso es Sí. fundamental entender que el periodismo virtual no es viejo, es joven. Ahora dice, hemos asistido a una nueva forma de periodismo, una nueva. Cuando dice nueva forma de periodismo, quiere decir que dejamos los medios tradicionales para entrar a unos medios inmersivos, al internet. ¿Sí? Y dice que denominamos periodismo digital. Hasta ahí.
Ahora, este autor define que el periodismo virtual es la especialidad del periodismo. Especialidad, es una especialidad. Una, mira, el periodismo virtual es una. Porque puede haber otro tipo de periodismo, como cuál, por ejemplo, periodismo deportivo. Otra especialidad, periodismo científico. Otro periodismo. Ayúdenme ustedes, por favor. Criminalístico, Muy bien, otro. judicial, Muy bien, otro. Ayer lo hablábamos con Nicolás. Político. Político, claro que sí. ¿Sí ves? Económico. Económico, muy bien, otro. A ver, el de la negra candela. Este es para María Camila. Entretenimiento. Entretenimiento, muy bien, ¿sí ves? Entonces es uno de tantos. El periodismo virtual es una especialidad, una de tantas. Sigue, dale. profe, ahorita que mencionó a la negra candela, me recordó que una vez un profesor me había dicho como la forma de comunicación más vieja del ser humano fue el chisme. Sí, y el chisme puede ser un género periodístico, sin duda alguna. El rumor se le llama en periodismo. El rumor se vuelve chisme y eso puede ser un género periodístico que cuesta plata inclusive. Regularmente toda noticia nace del rumor y después se vuelve realidad. Entonces, miren, hablemos del periodismo, de la especialidad. Es una de tantas. El periodismo es solito, mírenlo acá. Lo voy a poner por acá lejos, lejitos. El periodismo es solito, acá, está solito. Que tenga esos apellidos, periodismo deportivo, periodismo político, periodismo económico, periodismo no sé qué. El virtual es otro, pero en esencia sigue siendo el mismo. Sigamos entonces, que emplea el ciberespacio. O sea, aquí que emplea el ciberespacio, o sea, el canal por donde yo transmito la información. Para los medios tradicionales, ¿cuál fue el canal para la prensa? ¿Cuál fue el canal? El papel, ¿El papel o el periódico? Para la radio, las ondas sonoras. la radio como aparato. ¿Sí? La radio como Ah, aparato bueno, es sí. diferente al radio. Para la televisión, Sí, sí. para Eh, la televisión, ¿qué fue? El televisor. ¿Sí? Entonces esos son el ciberespacio. Entonces para el caso del ciberespacio, el internet es el ciberespacio, se convierte en el medio por el cual yo transmito la información. ¿Sí ven? Pero el periodismo en esencia sigue siendo el mismo, que emplea el ciberespacio para investigar, producir y sobre todo difundir contenidos, o sea, difundir contenidos periodísticos. Sigamos leyendo. Te escuchamos. Sigue leyendo, te escuchamos. vale, profe. Sigue leyendo. Este nuevo perfil de la prensa se define como, por el soporte informativo, porque el soporte informativo son las nuevas tecnologías de la comunicación en toda su extensión, Internet y todas las posibilidades comunicativas que lo definen. Y la telefonía móvil de última generación han permitido que la información llegue a los usuarios de manera rápida, eficaz y deslocalizada. Muy bien, buenos días. Hay un asunto, hay una particularidad y es que el periodismo como se hacía acá en los medios tradicionales era grande, ¿no? Los periódicos grandototes, la radio como empezó y todavía sigue siendo, ahora ya hay unas radios muy pequeñas, el televisor cada día es más pequeño. Entonces este periodismo digital ahora es un periodismo de bolsillo. ¿Por qué es de bolsillo? ¿Cuál es la razón, Nicolás? Nicolás, ¿está? Profe, pues porque digamos que se transmite por el celular y el celular pues está bueno, no, el celular no, sino los dispositivos móviles que tenemos en este momento son muy prácticos para llevar la información a cualquier lado. Son muy versátiles, entonces eso hace que el periodismo sea un periodismo de bolsillo, que uno lo lleve ahí, como la billetera. Muy bien.
creo que hasta aquí todo esto está entendido, ¿no? Este párrafo del periodismo digital, la revolución de los contenidos, que es un texto, es una tesis, pues resume toda la carreta que nos echamos en estas dos diapositivas. Y que era necesario pues tener el detalle de las dos anteriores para poder llegar a este gran resumen. Eso ya lo difundió, eso ya lo concluyó de alguna manera. ¿Cuáles son las características a tener en cuenta para hacer un periodismo digital? Para hacer periodismo digital, hacer, ¿sí? Hay que contar con, obviamente, con los géneros periodísticos, pero hay que contar con la actualidad y la novedad, ¿sí? Que sea una noticia actual, contundente y novedosa. ¿A qué se refiere con proximidad? ¿A qué se refiere con su proximidad? Si yo les pongo un accidente en la 37 del frente de la universidad, en la 37 con séptima, en la 35 con séptima, Estamos hablando de la cercanía. la cercanía, la proximidad es a quien afecta desde su centro de interés, ¿no? Entonces, es decir, que ese accidente que surgió en este momento, ¿a quién afectaría ahí? Que sea en toda la esquina de la universidad, en la 35 con séptima, 34 con séptima. Bueno, a todos los conductores que van por la séptima y a los estudiantes de la universitaria. Los transeúntes y a los estudiantes, inclusive a los de la Javeriana, a los de CESA, También. ¿sí? Sí, sí. A los de la Cundinamarca, los afectaría sin ningún problema. Es la proximidad, es lo cercano que es la información ahí. De relieve o de importancia, ¿no? Que depende también de la persona, el lugar o la institución. Si a mí me llega a suceder absolutamente algo, para mí no será noticia. Pero si le llega a suceder algo a Shakira para hablar de personas o a Juanes, eso se vuelve noticia. Lugar depende de donde sea. Por ejemplo, no es lo mismo que suceda algo en X punto de Bogotá, que es muy recóndito y no es conocido, a que llegue a suceder algo, por ejemplo, en los Montes de María o en alguna zona del Cauca, que son territorios que de alguna manera son reconocidos por la violencia. O una institución. Vamos a ponerlo en términos de institución en ese ejemplo del accidente. Si es un accidente de un particular con un SID, ¿será importante o no será importante? ¿Es relevante o no es relevante? Si fue un accidente entre un bus X y un particular, ¿será relevante o no relevante? Sí, que recobra relieve o importancia. Muy Sí, se vuelve seguramente relevante. sí, no, depende del tamaño del accidente, pero se vuelve más importante cuando el bus es del CID o cuando el bus es el bus de esos rojos padrones de Transmilenio, el K86 o M86, sin duda alguna porque hacen parte de la institución. Ahí el accidente no es el bus, ahí el accidente es que es una marca la que se ha accidentado, que es Transmilenio. ¿Sí? Entonces, es eso lo que lo hace importante. Actualmente cobra importancia, o sea, cualquier hecho, o al menos gran parte de los hechos que son publicados en redes, porque Sí, pues, uno ve cosas muy importantes y no importantes que se publican en redes y son virales. sí, claro que sí. Depende de cómo la publiquen y se vuelven virales, claro que sí, sin duda alguna. Pero las instituciones o las marcas de las instituciones juegan un papel fundamental al momento de tener en cuenta o relevancia la información. Sí, no es lo mismo un vehículo X a un vehículo con placas azules y que sea de una embajada, de una representación diplomática en Colombia, que haya tenido ese accidente, sin duda alguna. Hay un interés mayoritario en la cantidad de afectados. Ese mismo accidente o esa misma noticia del accidente ahí, del choque del particular y el bus, tiene mayoritariamente afectados, claro, a los estudiantes de la universitaria y a los estudiantes de la Javeriana. Afectó la movilidad en esa zona y a los transeúntes. De trascendencia o continuidad. La noticia es el accidente de lo que ocurrió entre el particular y el SIT. La trascendencia viene siendo cuántos muertos dejó o heridos dejó y dependiendo del impacto que haya tenido. Entonces se vuelve continua porque hoy fue noticia a las 11:25 el hecho, pero mañana seguirá siendo noticia siempre y cuando el accidentado en ese carro que iba era el congresista tal o el personaje público tal
o el personaje de entretenimiento tal. ¿Sí? Entonces ahí recobra trascendencia y continuidad. Originalidad, pero esa sí ya viene del periodista. Originalidad es la forma en la cual yo puedo contar esa información. La primicia, tratar de ser el exclusivo en esa información, aunque eso ya no se usa en los medios de comunicación, todavía se mantiene el tema de la primicia. Solo lo sé yo y nadie más, yo como periodista. Y entonces tratan de guardar la información. Cuando ya regularmente los medios de comunicación tienen siempre la misma información. Lo que publica RCN es lo mismo de Caracol, contado de distinta manera, pero es la misma noticia. Investigación propia, claro que sí. Entonces es la forma en la cual yo utilizo las fuentes de información. En ese accidente, por ejemplo, del bus y del particular, del SID y del taxi, y del vehículo particular, perdón. La investigación propia es cuántas fuentes yo puedo consultar. Una fuente primaria, por ejemplo, el testimonio del conductor o de los conductores. Otra fuente primaria, quienes iban en el bus. Otra fuente primaria, la señora que está en toda la esquina ahí vendiendo en la chaza. ¿Sí? Fuentes secundarias, por ejemplo, cuántos es el número de accidentalidad en esa vía, que eso lo da movilidad. ¿Cuántos accidentes ha tenido el SIC durante todo el año? Esa es una investigación propia que le da mayor relevancia y mayor interés a la información. ¿Sí? El conflicto, sin duda alguna, hay un conflicto ahí de intereses. ¿Quién pierde, quién gana? Siempre hay un bueno y hay un malo en la historia. Otro, lo extraordinario y lo llamativo, que resulta ser llamativo, por ejemplo, que tan raro que ese accidente de un golpecito que se dieron, el carro se volteó, quedó patas arriba. Entonces, eso genera interés y genera temas llamativos en las personas. La disponibilidad y la accesibilidad, cuánta información tengo yo para poder divulgarla y publicarla y que las personas puedan acceder a ella. ¿Hay un interés humano? Sin duda alguna, nos interesamos todos en esa información, o por lo menos los que estamos ahí. Curiosidad, emotividad, ¿sí? Porque, por ejemplo, en el accidente falleció un niño, entonces genera emoción, aunque todas las personas son importantes, sin duda alguna. La Profe, morbosidad, señor. quería interrumpir ahí porque o sea, se me vinieron dos casos a la mente y pues estudiar como el tema de la trascendencia, de cómo, por ejemplo, en Estados Unidos no se estaban dando movimientos respecto a las mujeres y demás, y por un video que se hizo viral de el asesinato a una persona de color, se reavivó todo un tema social Fuerte, en sí. Estados Unidos. Y acá dentro de lo que se vive de las marchas, pues las marchas eran como que un movimiento que se estaba viendo a diario pues, por la inconformidad del pueblo, pero cobró una trascendencia y cobró otro punto después de la muerte de Dylan Cruz, ¿no? Sí, sin duda alguna. Venía antecitos Entonces, las marchas sí, sí, sí. venían antecitos, pero sí, esto es el resultado también del inconformismo. Sí, 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 pero entonces digamos, o sea, como en el caso de Dylan Cruz, pues básicamente viene a partir de un movimiento de inconformismo de la población, pero en el cambio, por ejemplo, de George Floyd, el profe que estaba mencionando el tema del accidente, una persona reconocida, George Floyd era un personaje más, un ciudadano más americano, pero pues cobra la relevancia de que era de color, ¿no? Sí, no es la persona en sí, porque hubiese sido una persona blanca, muy seguramente no tiene tanta trascendencia por el hecho de haber sido de color. Si hubiera sido blanca con unos No policías tendría esa de trascendencia. color, hubiera cogido igual trascendencia. Sí, no hubiera tenido tanta trascendencia. Acá el hecho fue que fue una persona negra y ese hecho sí le atiza mucho a la información. ¿Sí? Y no solo eso, sino también el abuso en exceso que tiene la autoridad para con la persona. De pronto sí tiene relevancia si hubiese sido un blanco, pero es por el abuso, no es por el color, es por el abuso policial. Acá en este caso se sumaron dos, el abuso y el ser negro.
Sí. Entonces eso requiere, pero casos de George Floyd los vemos todos los días, pues, un paseo por las noticias Sí, de África, un paseo por las noticias en Colombia, un paseo por las noticias en Brasil, y encontramos esos casos contundentes. Y los medios de comunicación para atizar o para darle trascendencia y continuidad, especialmente continuidad a esa información de George Floyd, muy seguramente comienza a buscar casos locales para que se conviertan en ruido en lo internacional. ¿Sí? El caso, por ejemplo, de Juliana Zamboni, pues casos de Juliana Zamboni encontramos constantemente, muchísimos. sí. Acá el hecho no es Juliana Zamboni, téngalo por seguro. Es la persona que le cometió ese delito, que es este señor Rafael Noguera, que era de una familia, o es de una familia pudiente. ¿Sí? El hecho no se vuelve interesante por Juliana Zamboni, sino se vuelve interesante es por quien cometió ese delito y la forma en la que comete el delito. Así es. Sí. Vale. Muy bien, la morbosidad. Creo que hay dos ejemplos concretos, ¿no? Hay que ser un poco... A mí no me gusta Eduardo Porras en Caracol todos los días, pero genera un gancho en la información terrible. Hay que ser morbosos para contar las noticias y tristemente no hemos podido quitarnos el velo de la morbosidad. ¿Cómo contar la información sin ser tan morbosos? Sí, claro, digamos que uno de los que, de uno, un medio, un periódico que hace mucho o juega mucho con eso es el que hubo el extra, con el Pero lo tema han de la visto que lo han visto que se volvió tendencia últimamente, ¿no? sí, por las vacunas. Lo de las vacunas, es impresionante, es espectacular. Pero digamos que, sí, digamos que ellos, hasta donde yo vi la noticia, que yo no compré el periódico, lo decían de una forma muy real, muy al punto. Mientras que los demás medios de comunicación que estaban hablando, no, pues las primeras vacunas y la esperanza de vida y la esperanza de cambio, mientras que ellos como, sí, chévere, llegó, pero falta y falta mucho. Claro que sí. Ellos fueron muy contundentes con un lenguaje muy sencillo. En 2 o 3 palabras hacían un titular y todo el mundo lo entendía. Mientras que los demás medios utilizaban el eufemismo, ¿no? Pues uno puede ver la disparidad, obviamente, de quien cuenta la información. Bueno, presiones externas, por ejemplo, el caso de Bill Clinton y Mónica Lewinsky. Hay unas presiones externas para poder contar un asunto morboso, porque ese también es un asunto morboso. No sé si recuerdan ese caso, Nicolás. Nicolás está. ¿O alguno de ustedes recuerda el caso de Bill Clinton y Mónica Lewinsky? Bueno, pues, creo que aquí no sé quién estuvo vivo para esa época, pero sí, yo sí al menos en algún momento sí me pudo comentar un poco del caso y fue algo bastante particular porque en su momento lo negaron. Bill Clinton como tal lo negó, pero pues ella ¿Hubo salió a presiones? decir, exacto, pero hubo la presión y ella tuvo que salir a decir las cosas y fue como... Claro que sí, muy bien. Y las peculiaridades del medio, ¿no? Entonces lo que cuenta que hubo es diferente a lo que cuenta El Tiempo y Revista Semana, sin duda alguna. Entonces hay unas particularidades que juegan un papel fundamental. ¿Bien? Pero Profe, también no entra cómo lo cuento. Claro, porque es que es distinto, más por que, ejemplo. A ver, más que cuento es cómo lo cuento, ¿no? sí, ahora pongamos un caso muy particular de las peculiaridades del medio. Y las peculiaridades del medio es, por ejemplo, la filosofía o la editorial que aplica. Entonces vamos a poner un ejemplo muy concreto y muy sencillo. El matrimonio igualitario. ¿Qué postura tendrá el espectador si cuenta la noticia del matrimonio igualitario que va a ser diferente en esa misma noticia? El Tiempo. El Tiempo es muy conservador y muy seguramente dice una editorial, no estoy de acuerdo con eso. El espectador es muy liberal y va a decir, bienvenidos sean los matrimonios igualitarios. ¿Sí? La adopción, por ejemplo, de parejas del mismo sexo. No es lo mismo lo que diga El Tiempo que lo que diga el espectador, ni mucho menos lo que diga El Nuevo Siglo. Entonces profe, ahí juega yo creo una... que esos, Señor. yo creo que ahí, digamos, en esos ejemplos que usted pone,
tiene que ver mucho el tema de las audiencias, ¿no? El público objetivo al que se dirige cada periódico. Y pues ahorita ponían el ejemplo también del que hubo, y pues todos sabemos ese periódico en dónde se vende y por qué se vende, y la forma de comercializarlo. Ahorita yo pienso que es como una lavada de cara lo que hicieron la semana pasada con el tema de las vacunas, digamos que aprovecharon el momento para lavarse la cara con el titular, pero digamos que su editorial nunca ha cambiado y no va a cambiar No, porque para eso es lo que nada. le funciona. No, yo ni siquiera, es más, yo creo que el asunto del que hubo en la semana pasada con las vacunas fue un arepaso, netamente un arepaso que les atinó, sin duda alguna. Ahí sabe cuál fue la relevancia, las redes sociales, los memes, o sea, la gente buscó la oportunidad para sacarle meme, para sacarle risa y para tener que echarle la culpa a Revista Semana y al Tiempo para poder decirles, mire, si ven que hay otro medio que cuenta mejor las noticias que usted, pero Exactamente. eso fue la portada, pero si uno sigue mirando el periódico, no ha perdido su filosofía. En la segunda hoja vamos a encontrar en Kennedy muertos 3, yo no sé qué, a cuchillazos y a balazos. Para nada, pero ellos se ganaron la lotería la semana pasada, fue de arepaso, pero la filosofía del medio no ha cambiado para nada, sigue siendo la misma, sin duda alguna. Sí, señor. Esos son los análisis que hay que hacer. Muy bien. Hay que mirar las audiencias, mirar qué es lo que yo voy a hacer y para quién lo voy a hacer, porque uno regularmente hace los caprichos y uno no tiene en cuenta a los demás. Bueno, muy bien, esta era la clase que yo les traía hoy. Sí, te escuchamos, te escuchamos. Tengo una duda respecto a las características y es, no sé si también puede ir incluido ahí, y es el tema de que la noticia debe ser concreta, no puede ser tan extensa, sino más bien resumida y al grano. Para web, sí. O sea, ya la forma de escribir también cambió. Sí, cambió también la manera, el canal por donde yo paso la información, también el lugar en donde yo estoy parado, también cambia la forma de escribir. Los géneros vienen siendo los mismos, pero pues ya si tú haces un video de 5 minutos para una noticia, un portal de noticias, seguro estás muerto. Pero si haces un video de 1 y medio, máximo 2 minutos, de pronto puedes tener mayor audiencia. Entonces, y la forma de escribir también es fundamental. Claro, eso lo vamos a ver en el transcurso del tiempo, mientras que va pasando el módulo. Las formas de escribir para medios audiovisuales o para medios digitales. Muy bien. Bueno, esta era la clase que les traía hoy. Les quería compartir entonces estas 4 o 5 diapositivas. Agradecerles a todos ustedes por los aportes y por el diálogo contundente que tenemos sobre estos temas. Quisiera simplemente pedirle a alguien quién va a comenzar con la lectura. Bueno, todos debemos leer las primeras lecturas, la tesis de las relaciones sociales. Entonces, ¿quién va a ser el que va a liderar? Eso hace parte de la primera nota para mañana. O si lo escojo yo. Escójalos tu merced. Sebastián Moreno, con mucho gusto. Entonces, mañana comienza Sebastián Moreno con la primera lectura. ¿Está bien? Vale, profe. Vale, muy bien. Entonces, ahí está definido. Simplemente es que todos debemos hacer la lectura. Todos debemos hacer la lectura. Lo que sucede es que Sebastián va a ser el escribiente, el que va a recoger todas las ideas de cada uno de nosotros. Eso se llama el cazaperlas, ¿no? Tener ideas de otros a partir de la lectura. Bueno, muy Profe, bien, pero muchachos. ¿cómo se llama? Relaciones Sociales. sociales. Ok. Sí, está en la plataforma. Del punto 7 al punto 285. Muy bien, muchísimas gracias entonces a todos. Feliz almuerzo y feliz día. Y nos vemos mañana entonces a las 10 de la mañana. Gracias, profe. Listo, profe. Gracias. Muchas gracias. Chao, chao.